Y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a otro espacio de tu programa, El Radar de los Barrios. Bueno, ya hoy tenemos a jueves 4 de noviembre, y ya cuando son las 10:07 de la mañana comenzamos con otro importante programa de Radar de los Barrios, pero no sin antes saludar a nuestros amigos de los chats, a nuestros siempre consecuentes ciudadanos que en diversas comunidades en lo largo y ancho del país entra en contacto con nosotros para exponer las diversas realidades que existen en todas las comunidades posibles, pero también aportan un sinnúmero de soluciones para que quienes están al frente de responsabilidades de gobierno en los diversos espacios municipales, regionales o nacionales aporten las respuestas correspondientes y atiendan definitivamente la demanda de los ciudadanos. Ayer fue un día importante también para los venezolanos y además para quienes de alguna manera vienen, por supuesto, invocando justicia y entendiendo que para algunos ciertamente no ha sido fácil ver materializada esta aspiración, este exhorto que se ha planteado los ciudadanos venezolanos, quienes desde luego muchos hogares aún lloran, si se quiere, la partida de muchísimos seres queridos, producto de situaciones en protestas en nuestro país, en pro de exigir, por supuesto, lo que dicta la Constitución, libertad, democracia, entendimiento y otras importantes exigencias que hacen los ciudadanos venezolanos en las calles del país, entre otras además, también el pedir condiciones electorales para participar. Todas estas razones, pues, por supuesto, que han traído terribles consecuencias que, desde luego, siempre exhortamos a que se cumpla con los pasos correspondientes para que la justicia se pueda dar. Pero sí, algo es cierto, pues, es que se ha alargado, que ha sido un proceso tedioso, que ciertamente los venezolanos siguen insistiendo en la búsqueda de la misma, y que ayer, por supuesto, luego de 3 días, casi 4, decía el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional en Venezuela, pues se ha ido del país dejando muy claro que en efecto se abre el proceso, la segunda fase de ese importante proceso que permitiría desde luego acceder a estos canales y obtener la debida respuesta de los ciudadanos, y recordando pues que Venezuela es parte de esa importante institución como es la Corte Penal Internacional, producto del tratado suscrito por la República y ratificados en nuestra Constitución Nacional del año 99. Pues es así como se invoca a que los organismos internacionales velen también por el respeto a los derechos humanos, porque se garantice la justicia y además para que pueda definitivamente verse concretada los anhelos de los ciudadanos cuando invocan precisamente la justicia y además concurren ante estas instituciones para solicitar que intervengan ante tantas situaciones aberrantes que han sucedido en nuestro país con respecto a la violación a los derechos humanos, de manera pues que se abre un nuevo espacio, un importante capítulo para poder consolidar, concretar esa tan anhelada
llegada de la justicia. Y bueno, recordamos acá en uno de los fragmentos de los mandamientos del abogado de Eduardo Couture, cuando dice, por ejemplo, en el número 4, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y bueno, es un poco lo que ciertamente nos lleva a entender que los ciudadanos hoy pueden estar claros de que ciertamente el proceso de justicia es lento, hay canales que hay que cumplir, hay escenarios que hay que terminar de concretar, pero que finalmente se impone, y por eso ese proverbio, ese eslogan, que todos conocemos cuando se dice que la justicia tarda pero llega. Y bueno, es eso lo que no nos puede desesperar. Ciertamente que existen razones para desesperarse, para preocuparse, para, si se quiere, incluso tomar estas decisiones que han llevado muchísimos venezolanos a dejar su país, su patria, esta patria que los vio nacer, producto pues precisamente de estas desesperaciones y de lo terrible que se ha puesto la situación en nuestro país. Pero bueno, hoy nace una nueva esperanza. Creo que vamos camino a que se imponga la justicia y vamos a tener fe, estimados venezolanos. Ahora bien, ya tenemos con nosotros en línea a Alonso Becerra, quien es miembro de este importante espacio de Radar de los Barrios, pero además Alonso es un gran activo, uno de esos dirigentes vecinales en la parroquia El Valle, quien siempre, cuando podemos, hacemos un contacto con él y por supuesto cuando dispone de su tiempo. Y hoy es uno de esos días. Muy buenos días, Alonso. Bienvenido a tu espacio. Muy buenos días, Jim, y a todo el equipo de Radio de los Barrios, y muy especial a la audiencia de r750.com. A todos los que escuchan, mi saludo cordial. Hacemos Contraloría desde el Valle. Los sumideros, las zanquillas, las alcantarillas necesitan mantenimiento y en muchos casos ser reparadas. Seguimos con el problema de los semáforos. Cada vez que hay apagones, se produce que los semáforos quedan fuera de servicio. En la avenida intercomunal del Valle hace falta restaurar el servicio, restituir el servicio del semáforo principal de la vía. Los postes de la avenida intercomunal frente al centro comercial del Valle están muchos apagados. En Cajigal, en la calle Cajigal, hace falta bacheo porque aquello es un desastre. A los alrededores de la Juan España, de la Escuela Técnica Robinsoniana Juan España, hace falta bacheo en la calle Ali Primera. Hay postes apagados, hay que podar algunas ramas de árboles que obstruyen la iluminación de los postes. En fin, hay árboles caídos y bueno, hay que ponerle castillo a los alrededores de la Escuela Técnica Provinciana Juan España, adscrita por cierto al gobierno del distrito capital. La Plaza del Valle, hay una irregularidad. Cuando la gente, los feligreses salen de misa, se encuentran en la plaza toda apagada y se prende la plaza después que se va la gente, pero la gente lo que quiere es el alumbrado para disponer de estos espacios y poder caminar bien, pues. Otra cosa, en las aceras todavía hay restos de postes que fueron retirados, de chupetas, de paradas. Esas estructuras hay que removerlas, quitarlas porque obstruyen el paso peatonal. Así que exhortamos a quienes tienen cargo de elección popular y la posibilidad de recibir estos servicios públicos, un exhorto a que les pongan corazón, porque el electorado está esperando de ellos retribuir en la prestación del servicio de esos cargos que ostentan. Buenos días, cualquier cosa. Alonso, muy completo como siempre todo el reporte que nos haces desde la parroquia del Valle, y además cabe destacar que quienes escuchan estas peticiones, estos exhortos de Alonso, pues también deben entender que esto es parte precisamente un poco de este cúmulo de realidades cuando hablamos de la
violación a los derechos humanos. Hay que atender todo el tema de los servicios públicos, hay que atender la demanda de los ciudadanos. Por algo, los ciudadanos también cumplen un papel importante, no solo cuando colaboran en pro de estos reportes y de estos trabajos que hacen en las comunidades, sino también con ese pago de impuestos que se les impone y que además es necesario para poder avanzar en un país que se quiere construir. Pues ese era Alonso Becerra, ancla de Radar de los Barrios. Y ahora bien, vamos a entrar con un tema que tenemos pendiente de haber tratado días atrás, pero no había sido posible y sin embargo no se nos ha olvidado. Y tiene que ver un poco con el caso de la Universidad Central de Venezuela. El caso, por supuesto, de lo que estamos viendo los venezolanos y el mundo con respecto a este momento en que entra Nicolás Maduro a la universidad. Además anuncia también la reparación de las infraestructuras y por supuesto nombra también, que es si se quiere uno de los escenarios más graves de esto, una protectora de la Universidad Central de Venezuela. Y esto por supuesto que es grave para quien siempre ha defendido la autonomía universitaria. Y para ello nos acompaña vía telefónica Ricardo Millán, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y acá en los estudios tenemos a Alier Bautista, politóloga egresada de la Universidad Central, estudiante de Derecho y además también profesora, docente. Bueno, conversaremos con ellos sobre estos temas y comenzamos con Ricardo Millán, que ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, Ricardo, bienvenido a tu espacio, El Radar de los Barrios. Muy buenos días y agradecido por el espacio para conversar y un saludo a Alier, que tengo tiempo que no la he podido ver en los espacios de la universidad por este tema de la pandemia. Así es, Ricardo. Bueno, bien, Ricardo, abordando un poco estos temas que tienen que ver con la situación en la Universidad Central de Venezuela y que desde luego en tu caso como consejero universitario pues no tenemos duda, tienes una opinión al respecto y además algunas, si se quiere, aclaratorias que hacer de parte de lo que es el movimiento estudiantil. Primero, que no es casualidad, no es nuevo, no está pasando desde hace poco. Esto es una política sistemática de quienes hoy tienen secuestrado al Estado venezolano para destruir a la Universidad Venezolana, no solo a la Universidad Central, sino a la Universidad Venezolana. Y la razón es sencilla. En las universidades se habla de la democracia que ellos no quieren permitir, se habla de la pluralidad de pensamiento, se habla de la autonomía de las decisiones de los cuerpos sin la injerencia política partidista y por supuesto eso no le es conveniente a quienes hoy secuestran el Estado, como es Nicolás Maduro, Daisy Rodríguez, Jacqueline Farías, Néstor Redor y esta gran cantidad de personas. Ahora, ¿qué ha pasado a lo interno de la universidad? Se ha hecho excesivamente visible el trabajo de una comisión que supuestamente designó Nicolás Maduro con unas personas para trabajar en los espacios de la universidad, ¿no? Pero no se ha evidenciado que anterior a eso, o sea, quienes realmente queremos a la universidad, trabajamos por la universidad y luchamos por la universidad, hemos estado en los espacios desde el día 1 que se decretó la pandemia. ¿Por qué? Porque en esta casa de estudios se ha hecho más de 20 jornadas de recuperación que lo hicimos los estudiantes, los profesores, los trabajadores, con nuestros recursos. No lo hicimos con los recursos salidos de la corrupción, del narcotráfico, ninguna de esas cosas. Lo hicimos con nuestros recursos para recuperar nuestros espacios. Y hemos estado trabajando día tras día. Entonces, cuando viene Nicolás Maduro de noche, porque no puede venir de día, porque de día vamos a estar los estudiantes de frente, viene de noche, sin informar, por supuesto, porque hay que evitar la protesta, ¿verdad? Esa es la búsqueda de este tipo de personas, ¿ok? Que no quieren que les protesten, porque tienen una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, y además de eso, hace una designación de un supuesto protector, que es ilegal e ilegítima, es inconstitucional, porque esa figura no está contemplada en ninguno de los estatutos ni de los reglamentos de la universidad ni en la ley de universidad, mucho menos en la Constitución de la República. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos viendo es un intento paulatino de avanzar en la destrucción de la universidad. Y nosotros, que año tras año hemos derrotado los esfuerzos de cientos de personas relacionadas a esta gente, de decenas de supuestos ministros designados, desde los cuales estaba
Pedro Calzadilla, Hugo Berroa, estuvo hace poco César Trompi. Vamos a seguir derrotando los intentos de Jacqueline Farías, de Tisa y Lucena y de cualquier persona que ponga. Porque la universidad no puede detener su proceso democrático, plural, libre y autónomo, que la hace, en el fondo, la luz de la República que hoy en día está bajo una amenaza. De esta realidad y ante esta, si se quiere, amenaza, como bien lo has dicho, Ricardo, ¿cuál es la posición del movimiento estudiantil? Pero de ello nos vas a hablar al volver de nuestra primera pausa comercial. Mantente en línea, por favor. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es El Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Y volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Nos acompaña Ricardo Millán, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, y acá en los estudios Lier Bautista, politólogo, egresada de la UCB, estudiante de Derecho y además docente. Y bueno, con ellos estamos abordando el tema sobre la autonomía universitaria, sobre la realidad actual, esa amenaza que cierne para muchos en cuanto a la autonomía universitaria. Y un poco esta es la pregunta que le dejamos antes de irnos al primer corte a Ricardo Millán. Y mira, una de las cosas que nosotros hemos dicho desde el movimiento estudiantil, porque antes del corte hablamos de todos estos, de todas las causas, ¿no? Y de los responsables principales de lo que está sucediendo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, que hoy en día tenemos profesores, trabajadores administrativos, obreros, que ganan de 3 a 11 dólares, que es el sueldo más alto que puede ganar una persona que trabaja en la universidad, sea docente o trabajador u obrero. Entonces, cuando nosotros en la universidad buscamos tener actividades en este contexto de pandemia, una de las grandes condiciones que nos pasa es que muchos de los trabajadores nos dicen, o muchos de los profesores nos dicen, oye, pero mi sueldo se me va nada más gastándome el pasaje o buscando la gasolina. Y en el caso estudiantil es inclusive peor, porque la gran mayoría de quienes eran estudiantes
en marzo del 2020 se han visto obligados a buscar trabajo porque las providencias estudiantiles que existían en años anteriores, primero que las disminuyeron. La beca hoy en día es $0,5, ¿ok? Y además de eso, están completamente politizadas porque se nos requiere ingresar al sistema, Patrick, como un requisito. Entonces, ¿qué ha hecho el movimiento estudiantil? Además de, primero, de una constante protesta en las calles en contra de quienes son responsables de esta política, pero además, como ya les mencionaba, de una acción interna para la recuperación de nuestros espacios, hemos presentado diversas propuestas para retomar las clases, e inicialmente lo hicimos virtualmente. Hoy en día estamos solicitando que la universidad dé un paso hacia la semipresencialidad para retornar a nuestros espacios, entendiendo las medidas de bioseguridad. Y tenemos como movimiento estudiantil, y fue asumido el día de ayer por el Consejo Universitario de la UCB, una propuesta que se presentó por la representación estudiantil, 4 exigencias claves con respecto a la situación universitaria. La universidad debe tener y debe mantener como bandera de lucha 4 cosas. Número 1, se le debe otorgar el presupuesto digno que requiere la universidad. Este año no se le ha otorgado el presupuesto que fue aprobado, que fue el 1,7% del solicitado, no se le ha entregado nada. Y del año pasado todavía se nos adeuda más del 75% de lo asignado, que el año pasado fueron 2%. Número 2, exigimos que los profesores de la universidad, los trabajadores y los obreros de la universidad tengan salarios dignos y justos que les permitan asistir y cumplir con sus funciones laborales. Número 3, exigimos que se devuelvan y se despoliticen todas las providencias estudiantiles que han sido o suspendidas o politizadas por quienes hoy en día tienen secuestrado al Estado. Y número 4, exigimos la suspensión inmediata de todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Universidad Central de Venezuela y de contra de cualquier universidad. Sentencias que van desde aquellas que nos impiden hacer elecciones de autoridades hasta las sentencias que nos prohíben hacer pruebas de admisión en la universidad. Claro, yo creo que con esos 4 puntos que has tocado, sin duda deja muy claro cómo se pudiese evitar esto que está viviendo la Universidad Central de Venezuela, pues si estos puntos que has expuesto se abordan y además se atienden. Y desde ese punto de vista, con el presupuesto justo que amerita la universidad entre los otros 3, no hay razones para que le entren a la universidad los señores del equipo de Nicolás Maduro y por el contrario estuviese la universidad entonces cumpliendo tanto con los docentes, los obreros, los trabajadores, pero también con los requerimientos básicos para la existencia misma de la casa que vence la sombra. Ahora bien, ¿algún llamado que quieras hacer finalmente, Ricardo, a los egresados universitarios, a los ciudadanos del país, a quienes te escuchan en la mañana de hoy? Y además a los señores del gobierno, el señor Nicolás Maduro, a quienes le acompañan y a quienes están incurriendo en entrar como en un juego de gato y ratón entre gallos y medianoche, en la noche cuando no están los estudiantes en las aulas. Quiero decir algunas cosas con este cierre. Primero, hay algo que se me pasó a decir que creo que es importantísimo. Mira, Maduro dijo en cadena nacional que él había ordenado que se invirtieran en la Universidad Central de Venezuela $40 millones. Y a esta universidad no ha ingresado ni $1 del presupuesto de la universidad. ¿Quién administra esos 40 millones? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son las fuentes reales de ese dinero? No lo sabemos. Entonces, queda la duda de si efectivamente esos 40 millones se están usando en la universidad o están siendo guisos de corrupción. ¿Ese dinero es lavado de dinero del narcotráfico o no? Ese es el tipo de cosas a las que nos estamos enfrentando. Yo, mira, a todas las personas, primero las personas de la comunidad universitaria, sobre todo a los egresados que además sé que le tienen un cariño muy grande a la universidad, les pido que no nos abandonen. O sea, nosotros no hemos dejado de trabajar, de luchar para que esta casa no muera. Pero mientras más unidos estemos, más nos vamos a poder enfrentar a la amenaza que se cierne sobre la universidad. Y lo puedo decir como estudiante de historia, es la peor amenaza en la historia de la universidad, que este año cumple 300 años. En un poco más de un mes
de mes y medio vamos a cumplir 300 años. Bueno, que esos 300 años nos encuentren a todos los UCBistas en nuestra casa o en cada uno de los espacios donde estemos en Venezuela y en el mundo, dando la cara por nuestra universidad, defendiéndola, apoyándola, buscando recuperar. Vamos a organizarnos, es la mejor forma que yo le digo. No necesariamente a través de los gremios, no solo a través de las instituciones establecidas. Y voy a poner un ejemplo de qué hablo. En la Universidad Simón Bolívar existe una organización de egresados, que no es la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, que se llama LUN, que está conformado por egresados en el exterior. Y ellos, en una organización propia que rinde cuentas, que es transparente, ha logrado realizar donaciones de los egresados que están en el exterior a la universidad, a los profesores, a los estudiantes y ha apoyado a la universidad. Vamos a buscar esa iniciativa. Que seamos nosotros los protectores de la universidad, porque esta casa no necesita protectores. Y a todos los ciudadanos, no solo el apoyo, sino que sepan que las universidades, no solo la UCB, seguimos en pie y seguimos firmes. Que nosotros no nos van a doblegar. Y que cada paso de lucha que damos, por los sueldos, por la universidad, no es solo por nuestra institución, es también por cada una de las barbaridades y de la miseria a las que nos han impuesto vivir las personas que hoy tienen secuestrado el Estado. Ricardo, con estas reflexiones bien importantes todas que has hecho ahora en la mañana de hoy, pues nos queda decirte finalmente si hay algún correo de este movimiento estudiantil para que quienes te escuchan en la mañana puedan comunicarse, puedan incorporarse. Mira, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FCUCBE, y en mis redes personales me pueden seguir, @RicardoAMillanG, tanto en Twitter como en Instagram. Agradecido nuevamente, y en los próximos días seguiremos en contacto para seguir hablando, abordando estos temas y por supuesto profundizando con el tema de los 300 años de la UCB, los cuales ya un grupo de egresados, de profesores, de estudiantes vienen llevando a cabo una serie de actividades. Gracias, Ricardo, nuevamente. Bueno, y volvemos acá a los estudios y ahora con Lier Bautista, con quien además vamos a seguir abordando este tema, pero recordando pues que Lier Bautista es politólogo, egresada de la UCB, es estudiante del tercer año de Derecho en la Escuela de Derecho de la UCB y además es docente. Y bueno, como todo oriente, Lier, también te duele la situación que está viviendo la Universidad Central de Venezuela y días atrás habíamos conversado un poco sobre esto, me manifestabas de hecho esa preocupación y pues conversábamos un poco el abordar estos temas en tu espacio. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas y ante todo agradecerte, Jim, y al espacio de Radio Caracas Radio por estas oportunidades de transmitir una voz y llegarle no solo a las comunidades, sino a una importante cantidad de venezolanos dentro y fuera del país que cada día nos preocupamos más, no solo por la Universidad Central y todas las universidades del país, autónomas o privadas, sino por la realidad del país. Ahora bien, con respecto al tema de la Universidad Central de Venezuela, como egresada y como ex dirigente estudiantil, sé la importancia del manejo de la propaganda política en este tipo de casos sensibles. Ahorita escuchábamos al consejero universitario Ricardo Millán, a quien por cierto felicito, excelente luchador y joven de este país, que denunciaba que se hablaba públicamente de un presupuesto de $40 millones para la reforma de la universidad y no se hacían visibles en las arcas oficiales del patrimonio universitario. Quiero hacer un paréntesis en esto. Recordemos que la Universidad Central es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Recordemos que antes que existiera Estado, mejor dicho, antes que se constituyera formalmente por Real Cédula en el siglo XVIII, la Capitanía General de Venezuela se creó esta institución real, hay que decirlo, es un decreto de la realeza española en su momento, a la Universidad Real y Pontificia de Caracas en 1721. Decirlo suena fácil,
pero estamos hablando de 300 años. Antes, no solo antes de que existiese el concepto de Venezuela como Estado, estamos hablando de antes de que existiese el concepto de la Capitanía General de Venezuela. Recordemos que nosotros, luego de la conquista de los españoles al continente americano, repasando un poco el aspecto histórico, éramos una dependencia del Virreinato del Perú en el sur. Sin embargo, Venezuela, que siempre ha tenido una posición geopolítica privilegiada, siempre fue puerto, en La Guaira, por cierto, de embarcación para los viajes internacionales entre España, entre la península y el Nuevo Mundo, en estas latitudes, lo que corresponde al sur. Por ello, la importancia comercial y estratégica para la época del caso Venezuela y la importancia de empezar a abrir campos a la sociedad del conocimiento. ¿Por qué hablo de sociedad del conocimiento? Primero, obviamente, la Ilustración, este periodo de la humanidad, tuvo avances importantes y Venezuela, la sociedad venezolana, tanto los mantuanos como los criollos, tuvieron una participación muy, muy importante. Nosotros tenemos venezolanos de la altura de un Francisco de Miranda, tenemos en el aspecto militar, tenemos los venezolanos de la envergadura de un Juan Germán Rocio, de un Andrés Bello, de un Simón Rodríguez. ¿Y por qué Venezuela? ¿Por qué asociar estas personalidades justamente con la creación de la sociedad del conocimiento a partir del impulso de las universidades en esta región? Por lo que hablaba de la importancia geoestratégica. No es casualidad que esa sociedad ilustrada que se formó en la pequeña Caracas de entonces se viera en la necesidad de demandar a la corona española en su momento lo que mutar o desarrollar lo que en un principio fueron tertulias a una comunidad autorizada para impartir educación en letras, en artes, filosofías, etc. Entonces, tenemos este patrimonio de la humanidad que cumple 300 años, ya ha pasado este repaso, y vemos la realidad actual de Venezuela. Oye, a un Nicolás Maduro o a quien esté en la gestión, en este caso usurpadora, del Estado venezolano, como decía Ricardo Millán hace un momento, un secuestro del Estado, entendiendo por Estado el conjunto, el entramado institucional. Oye, tenemos a cualquier gestión de turno preocupada ante qué va a ver el mundo en el aniversario de los 300 años de un patrimonio de la humanidad. No es que Nicolás Maduro amaneció de buen humor, porque vienen cercando el presupuesto de la universidad, vienen mermando el salario de profesores, como decía el compañero hace un momento, de $3 a $12 un sueldo de un profesor universitario. Eso es poco más que una humillación. Un profesor universitario, tanto contratado como de escalafón o de dedicación exclusiva, no merece, ningún asalariado de Venezuela, indistintamente del grado de instrucción, no merece tener un salario, no solo que no cubra sus necesidades básicas, recordando la pirámide de Maslow, sino que además procure vulnerar, mellar el espíritu de libertad, el espíritu de la búsqueda de conocimiento y de la investigación. Ese es el verdadero propósito. Lier, pero nos agarran estos 300 aniversarios de la UCB con una especie de intervención, con la figura de un protectorado en una universidad que tiene autoridades y que están en ejercicio. Sí, fíjate, esto deja una gran moraleja. Primero, del dicho al hecho hay mucho trecho. La universidad la ampara constitucionalmente la figura de la autonomía universitaria y una cosa es decirlo y otra cosa es ejecutarlo. Por la vía de los hechos hay que reconocerlo. La universidad ha cometido una falla, la universidad pública en general, tanto las experimentales como en este caso, por supuesto, la autónoma, de ser muy dependiente del situado constitucional. Las universidades tienen como producir su propio patrimonio para sustento mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que revisar un viraje, hay que revisar las posibilidades de un viraje a futuro. Por el momento la prioridad es defender la autonomía universitaria, porque cualquier gobierno que intente, no es la primera vez en la historia que la universidad es atacada, cualquier gobierno que intente afectar, dominar las aulas que forman a los profesionales de un país, ese es un gobierno que está condenado al fracaso y está condenando al fracaso a toda una nación. Lo vemos en los indicadores económicos de la actualidad y, por supuesto, lo vemos como el preámbulo de una necesaria reforma, como ocurrió en 1828,
donde se le abrió paso a la educación laica en Venezuela, porque necesitamos reformas para construir una mejor sociedad. Lier, nos queda solo un minuto. En ese minuto, ¿algún mensaje que quieras emitirle a quienes nos escuchan, con el compromiso de que próximamente nos volvemos a reencontrar acá para seguir hablando sobre estos y otros temas? Fíjese, con respecto al tema universitario, el mensaje final sería: no vamos a dejar sola a la Universidad Central de Venezuela ni a ninguna universidad por la importancia que ello representa para el país. Punto número 2, el mundo está reposando su mirada sobre este caso, no es cualquier caso. Se invitó a la profesora Cecilia García Arocha, quien tendremos, Dios mediante, la próxima semana en entrevista para profundizar más esta materia. Y número 3, la universidad es el reflejo del país, Jim. Un país no puede progresar si sus casas de estudio primordiales están desmejoradas y controladas por la vía de los hechos, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Ahorita se preocupan por el aniversario, pero la gran realidad es que la prioridad de una universidad es producir conocimiento. Y allí es donde ellos están oprimiendo al espíritu de la universidad, la razón de ser de la universidad, porque la diáspora de los profesores es demasiado grande, es demasiado alta. Bueno, Ariel, seguimos comprometidos en continuar esta conversación y probablemente en los próximos días. Bueno, sí, con este importante tema que abordamos la mañana de hoy, el tema de la autonomía universitaria, el tema de la reacción de los estudiantes activos, pero también de los egresados, de los dolientes de esta importante universidad, despedimos el programa de hoy. Y con ello, quienes trabajamos para ustedes: en la gerencia general, Jaime Netaret; en la gerencia de producción, Willy Sarcaya; en la producción del programa, Yelisa Donis; en los controles, Gregorio González; en este caso nos acompañó César Arteaga; y por supuesto, quienes comparten con ustedes desde este espacio, Evelyn Martínez y Jim Albornoz. Agradecemos la presencia de Elier Bautista y de Ricardo Millán con respecto a este tema, y nos despedimos desde acá, quienes pues hicimos este importante encuentro. Es así como nos reencontraremos la semana próxima, quienes trabajamos para ustedes en este importante espacio de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de